Hola queridas vasijas, bienvenidas a Vasijas de Honra, coherederas de gracia de vida. Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a un programa bien especial. Lo cierto es que la familia, tú y yo formamos parte de una de estas familias en el mundo. Y ese concepto tradicional que entendemos de lo que es una familia, hoy en día se encuentra hasta cierto punto cuestionado. ¿Qué es lo que está pasando con esta definición? ¿Qué es lo que está cambiando en cuanto a la concepción de lo que hemos considerado por milenios como una familia? Para hablar de este tema, de la familia bajo amenaza, una nueva definición de familia, tenemos con nosotros en nuestros estudios al hermano Eduardo Merlos. Bienvenido, hermano Merlos, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Es un Un placer gusto. estar acá. Un gusto tenerle acá. La verdad que el hermano Eduardo Merlos, no solamente en tu tarea como comunicador, sino también como líder de iglesia y obviamente como padre y esposo de familia, sé que tienes este deseo y esta carga de exaltar los valores de la familia de acuerdo a los principios bíblicos. Así que es un gusto que estés con No, de verdad es un nosotros. placer. Y hay que resaltar pues eso, ¿no? Que hay una responsabilidad grande sobre nosotros los padres, especialmente, Ujú. de que estos temas deben quedar bien claros, especialmente para nuestros hijos, para la familia, ¿no? Claro que sí. Y comencemos por eso. Digamos, lo que hemos entendido como familia. ¿Consideras que la familia es esa base de la sociedad de la que tanto hemos inculcado, de la que tanto hemos hablado? ¿Y qué dice la Biblia sobre esta institución? ¿Por qué es importante la familia? Bueno, la familia así se lo cataloga ahora, ¿no? Siempre fue así. Es la unidad básica de la sociedad. Y creo que un término un poquito más acertado y que se acerca más, podría decirse, es que la familia es el núcleo o la célula también, en otros términos. De una sociedad. Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, hay varios tipos de sociedades, corporaciones, empresas, sindicatos, escuelas, son sociedades, ¿no? Ujú. Pero la unidad básica de todos esos es la familia. ¿Por qué? Algunas características de la familia, una de las características principales de la familia es que la familia es la que aporta elementos nuevos a esa sociedad. Permite Interesante. reemplazarse también. Claro, Las otras sociedades lo único que hacen es intercambio de claro, elementos. claro. Pero el elemento unitario que es la persona es creada en la célula básica de la sociedad, que es la familia. Por eso es importante concebir esto, ¿no? Porque si nosotros no entendemos así a la familia como un elemento, como una base que puede reproducir elementos para la sociedad, puede crear más elementos para la sociedad, para su reemplazo también. Claro. Entonces, en ese contexto, y eso es bíblico, pues, ¿no? La Biblia dice que al principio el hombre estaba solo y Dios dijo, voy a hacerle una ayuda idónea. Le Ujú. consiguió una esposa Claro, y fue Eva. Y la orden para ambos fue reproduzcanse, más claro. allá de ser felices y todo, ¿no? Entonces, la familia nace ahí, porque Dios es el que instituye finalmente el matrimonio Mm. y ya tenemos que ir apuntando algunas pautas para lo que vamos a hablar más adelante y uno de ellos es instituye un matrimonio de dos sexos diferentes, o sea, Claro. dos personas, un hombre y una mujer, ¿no? Entonces la Biblia dice que finalmente Dios los unió, dice la Biblia, los unió y se dijo de él, por tanto dejará el hombre, esto está en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre Ujú. y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Entonces, en ese sentido, Adán y Eva se unen para hacer un matrimonio heterosexual. Ujú. Eso sí es importante, ¿no? Claro. Y para procrear también. Es decir, no era la única función del matrimonio, pero una de las funciones y una de las funciones principales era que a través de ese matrimonio ellos conciban hijos y llenen la tierra, Exacto. ¿no? Ahí está la base, ahí está el concepto que hace
que le da sentido a la frase la familia como la célula de la sociedad, porque es la única, en el único lugar y espacio donde se puede crear nuevos seres. Exacto. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Ahora que estamos hablando precisamente de esto, digamos, el concepto que hemos tenido de familia tradicional, desde muy pequeños se nos ha inculcado que familia está compuesta por papá, mamá y los hijos. Claro. Y aquella familia que es extendida, nuestros abuelos, nuestros tíos, o sea, aquellos que son. Eso es lo que hemos visto desde pequeños y es en lo cual hemos crecido. Sin embargo, hoy día parece que ese concepto se ve hasta cierto punto amenazado o alterado, o no es políticamente correcto hablar de una familia de papá, mamá, hijos. ¿Por qué Claro. crees que esto está pasando? Porque están surgiendo otros modos de vida, modos de pensar diferente en relación a la sexualidad. Lamentablemente estamos viviendo hoy día en una sociedad donde el sentimiento y el sexualismo es lo más importante. Es decir, yo estaba pensando un poco y viendo un poco algunos textos que escribió Rousseau, por ejemplo, un poeta del siglo XVIII, que se lo llama el precursor del romanticismo. Así es. Él, por ejemplo, planteaba algo interesante, ¿no? Es decir, lo más importante no es lo que aprendes en la sociedad, lo más importante es lo que eres en tu interior, y él consideraba que lo más virtuoso, lo más noble estaba en el interior del ser humano. Es contrariamente a la Biblia, ¿no? Claro. Entonces, y él, considero yo, que plantó las bases para que esto del sentimentalismo hoy día sea prácticamente la base para que las personas definan su ser en base a lo que sienten y a lo que creen ser. Entonces, en ese contexto, pues hay otros tipos de familias que se está concibiendo y que especialmente en el mundo de la educación se está dando mucho énfasis a eso. A los niños se les exige hoy día aceptar que no hay que la familia tradicional no es la única familia. Exacto. Hoy día hay familias, los monoparentales, que por X razón, qué sé yo, una de las partes queda solo, ya sea por divorcio o por muerte de alguna de las partes, bueno, una queda criando. Pero eso no escapa, digamos, al designio de Dios, porque ambos, el hijo que tienen de por medio fue creado en un matrimonio heterosexual. Claro. Entonces hay otros, pero o sea, eso siempre hubo en todas las épocas, pero ahora, ¿qué es lo que simplemente digo? Menciono esto porque hoy día se está pasando de considerar familia a familias en plural. Obviamente que se ponen a las familias adoptivas, a las familias temporales que algunas veces nosotros acogemos en la casa, a las familias extensas también, que son los parientes, pero que siguen siendo en el contexto heterosexual, porque ellos nacieron de un padre y de una madre. Dentro del mismo concepto. Claro. Entonces, en ese contexto ahora entra el otro tipo de familia que se nos está obligando a aceptar como familia, que serían las familias homoparentales. Homoparental o homomaternal, es decir, hoy se debe concebir desde la perspectiva de la ideología de género como familia también a la unión de dos varones que crían un hijo. Y estamos obligados a aceptarlos como familia. Lo mismo, dos mujeres se unen, lesbianas. Y eso es una familia. Y crían un hijo, es una familia. Hoy, no recientemente, pero también se está poniendo de moda la otra familia. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es una pareja que no quiere tener hijos, que crían mascotas y también son una familia. También son una familia. Entonces, lo conciben al animal como un hijo, ¿no? Pero incluso, sí. O sea, entrando en este mismo punto, recientemente hizo un poco de alarde una portada de una revista que generalmente es para público femenino,
Y en esa portada aparecía una mujer trans, que es una mujer, pero que se concibe a sí misma como varón, pero está embarazada. Entonces ellos dicen que sí, que el hombre también puede ser madre. Y eso ahora también tenemos ese tipo de familias de transgéneros. Claro. O sea, es toda una confusión. Sí, sí. De hecho, ahora, ¿a qué nivel, cuánto está afectando a la familia tradicional este tipo de cosmovisiones o ideologías, que es el término correcto? Yo tengo un gráfico, no sé si en producción nos van a poder mostrar, pero a ver, hay un resumen de todos los países que dieron sí al matrimonio igualitario. Bueno, el matrimonio igualitario no se refiere simplemente a razas o culturas, Claro. ¿no? Se está refiriendo más En el aspecto a la sexual. permisión, sí, a la Sí, el permisión de aspecto poder género. casar hombres con hombres, mujer con mujer. Y a ver, hay muchos países, por ejemplo, en los Países Bajos ya desde el 2001, ¿no? Son países que ya está permitido el casamiento entre personas del mismo sexo. Bélgica en 2005, Canadá, España, el 2009, Noruega, Suecia. Aquí en Sudamérica, el 2010, Argentina, que fue uno de los primeros países en legalizar, ¿no?, el casamiento de personas con el mismo sexo. Después le sigue Brasil y bueno, prácticamente en Europa casi en todos los países ya es permitido. Claro. Después, a ver, uno de los últimos países, para ir resumiendo el asunto, es en América Latina, es Chile. ¿No? Y en los otros países que recientemente se adhirieron a esto es Suiza, Eslovenia y finalmente Cuba. Ahora, ¿qué significa esto? Es decir, conforme va pasando el tiempo, muchos países se van alineando a esta ideología. Y esta ideología atenta directamente a la familia. Y en esos países uno no puede expresar libremente su forma de pensar en relación a eso. Yo puedo decir no estoy de acuerdo. Claro. Eso no es bíblico, pero uno pasa por ignorante, exacto, por homofóbico, chauvinista. Entonces, y eso es triste y está afectando a la sociedad en sí. Y fíjese, hay un dato interesante acá. En México, por ejemplo, México ya van casi como 15 años de haber aprobado esta ley. Y ellos hasta ahora han casado más de 100,000 familias del mismo género. Del mismo género, homoparentales, ¿no? En España, que viene desde el 2005, casi 15 años también, más de 60,000 matrimonios entre personas del mismo sexo, bajo la aprobación de estas leyes, ¿no? Claro. Yo no me imagino, o sea, son apenas referencias de 2 países, pero en otros países se dan lo mismo. Claro. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de una cantidad enorme de personas que están practicando que viven dentro de esta ideología. Exactamente. ¿No? Y eso por supuesto, no podemos ignorar todo esto. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿qué viene después de esto? Exacto. Antes era un escándalo, pues, toda esta situación, ¿no? Pero ¿qué viene después de esto? Hay un congresista peruano que yo lo escuché interesante, decía que después de la aprobación del matrimonio gay o de la aprobación de matrimonios del mismo sexo, viene la despenalización a la pedofilia. Y eso sabemos, ¿no? En muchos países están exigiendo que eso sea legal, aceptado. Y que es otra forma de amor. Otra forma de expresión, de expresar el amor. Y por eso tenemos que también, y de hecho en un futuro programa vamos a hablar más sobre este tema, sobre todo con respecto a lo que se refiere a los niños y la influencia de todo esto en los niños. Pero vemos que cada vez, se vuelve más osada. Claro. Este tipo de actividades y de expresiones. A tal punto que ya prácticamente no hay censura para ello. No. Pero a aquella persona que quiera, hablar de aquellos valores tradicionales, entonces esa es la censurada. Y ahí es donde yo veo un problema.
Porque yo estoy segura que la mayoría de las familias de Bolivia o de Latinoamérica o sea, no están alineadas bajo este patrón. Son familias tradicionales, Ujú, ¿sí? Pero una minoría, porque a pesar de que su número aumenta, ujú. en relación al total de familias, son una minoría, pero esa minoría tiene el poder suficiente de poder implantar y forzar sus ideas en la mayoría. Claro, es una minoría totalitarista. Exactamente. Impone sus convicciones. Ahora, hablemos un poco de qué tipo de corrientes, qué tipo de movimientos e influencias apoyan esto, porque ciertamente, bueno, vemos que sí, que hay un movimiento militante Ujú, por el lado de los LGBTQ más, ujú. ¿ok? Pero aparte de esto, ¿qué otras influencias o ideologías ves que están permeando para que ese concepto tradicional de familia sea alterado? Bueno, hay una agenda internacional de la ideología del género, creo que es el pilar de de todos estos movimientos Mm, que están por detrás de esto y trabajando pues en todos los niveles, principalmente a nivel de educación, ujú, política y comunicaciones. claro. Y creo que ellos tienen, sí, personas muy fuertes ahí. Yo el otro día con tristeza vi un comunicador peruano, no voy a mencionar su nombre por respeto a él, Claro. pero es un comunicador peruano, pero es de categoría internacional. Yo escuchaba mucho de sus análisis, lo admiro como profesional, pero un día lo escuché hablando de su identidad sexual. Mm, Entonces, personas como él están en todos los niveles y él tiene fuerte absolutamente. influencia sobre los medios de comunicación. Lo escuchan mucha gente, pero cuando él hace mención y finalmente hace una apología de su situación, él como yo lo conocía siempre, pensé que siempre era un hombre Claro, completo en su claro, claro. integridad, ¿no? Pero él dice, no, yo desde mis tantos años dejé de serlo. Sentí que estaba, bueno, ese es siempre el argumento de todos. Claro, Sentí que sentí. era una persona que estaba encapsulado en un cuerpo equivocado. Entonces, eso es parte, es decir, personas como esta están en todas partes, en la política, en la educación. En la educación, por detrás de esto están muchos pedagogos, pero transexuales, Ujú, ¿no? LGBTs, claro. y están diseñando la currícula para los niños, las currículas escolares. Entonces, estamos frente a una situación, pero demasiado peligrosa, ¿no? Ujú. Lo otro que veo Ujú, también con el ascenso o el giro que está dando la corriente feminista ujú, de este siglo, y también, ¿por qué no decirlo? Como has dicho, en la parte de la política, generalmente cada uno de estos movimientos que tratan de luchar contra esa equidad ujú, social o humana, como ellos quieran ujú. ponerlo, tienen ciertos vínculos también con el lado de la izquierda Ujú, en los países. Y viene como un paquete junto que se va ujú. instalando, ¿no?, en la Claro, sociedad, y por eso se instala a todo nivel, especialmente en claro. el área educativa. Ahora, ¿por qué la familia? Porque para muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo de la noche a la mañana surge este ataque, esta erosión a esa célula, como bien has dicho, de la sociedad, de la iglesia, de todo lo que existe? Ujú. ¿Por qué atacar y erosionar la familia? Bueno, es que en realidad pues no hay otro lugar más poderoso como para formar a un niño, sea para bien o sea para mal, pero el hogar es una institución donde se puede cimentar, Ujú, ¿no?, la forma de pensar de un niño. Es donde ponemos los fundamentos en los niños. absolutamente. Y bien dice la Biblia que hay que instruir al niño cuando es pequeño, porque cuando fuere grande no se va a apartar de los principios que aprendió en su hogar. Y eso Satanás lo sabe, Ujú, ¿no? Por eso él
por todos los medios intenta destruir a la familia. Uno de los medios es este, solo que él comenzó antes. Y eso a veces no nos damos cuenta. Es decir, hoy vemos un ataque directo a la familia, pero yo considero que hoy el movimiento o la ideología de género que tomó cuerpo hace unos 15 años, Claro. no hace mucho, Claro. pero esto apenas ha sido, qué sé yo, el golpe final que se quiere dar a la familia, pero Satanás ha estado golpeando a la familia desde hace mucho tiempo. Y yo pienso que donde él inició los golpes a la familia fue, es decir, fue cuando él entró en el sistema educativo. De hecho, nosotros sabemos por historia, fue desde el principio, pues, ¿no? Claro. Desde el principio mismo, cuando Satanás quiso engañar a Adán y Eva, y bueno, pero ahora, ¿dónde se metió antes de que esto de la ideología de género explote en la sociedad? Se metió en la educación. Claro. Nos ha ido preparando a las personas, a los niños, para que esto sea aceptado y asimilado en los libros de los textos escolares. Exacto. ¿No? Pero bueno, y hoy día es a cara descubierta todo esto, ¿no? Absolutamente. Hoy día se enseña directamente a los niños, se les exige dibujar un papá, dos padres con un niño, adoptando como hijos, y es familia también. Yo recuerdo que mis hijas, por ejemplo, le pidieron dibujar una familia, y ellos dibujaron una familia. Claro. Papá, mamá, incluyendo a la abuela y todo, ¿no? Pero nadie nos dijo nada. Pero hoy día sí es obligatorio dibujar no solo una familia, sino todas las familias. Exacto. ¿No? Entonces, la familia es el centro, es la célula donde no solo se va a procrear elementos para la sociedad, sino también se les va a fundamentar la moral. Exacto. De esos elementos que van a ser partícipes de la sociedad. Es el único bastión donde podemos protegerlos. Entonces, por eso, hoy día yo creo que hemos vuelto, y creo que ha sido una fórmula muy acertada para la ideología de género, la fórmula de los griegos. Porque los griegos concebían a un niño a partir de los 7 años para el Estado. Es decir, el niño dejaba de ser propiedad de la familia para ser propiedad del Estado a partir de los 7 años. Por eso ellos agarraban y los educaban para sí mismos. Exacto. Y esa misma fórmula hoy día se está poniendo en práctica, ¿no? Absolutamente. ¿No? Y, es decir, ellos se han adelantado un poquito más. ¿Desde cuándo quieren agarrar a los niños para la educación y para implementar, para adoctrinarlos con estas ideologías? Aún más temprano. Desde los 3, 4 años, Sí. ya hay nidito, kinder, pre-kinder, y bueno, desde chiquititos ya el Estado, que sería un paralelo griego, quiere agarrar a los niños, supuestamente para educarlos, pero ¿qué están haciendo ahí? Simplemente los están adoctrinando. Para eso los quieren, ¿no? Y pasan por eso 4 horas al día, y no sé, pero en total más de 1,100 y tantas horas al año. Nosotros les entregamos a los niños para que ellos nos lo eduquen. En otras palabras, lo único que están haciendo es adoctrinándolos, preparando un ambiente propicio para aceptar este tipo de ideologías. ¿No? Y es algo, digamos, yo cuando veo ese ataque frontal hacia lo que es la familia tradicional, como bien decías, Eduardo, la familia es el depositorio de donde están todos los valores de una sociedad. Claro. Todos, absolutamente todos. Y ahí esos valores se pasan. Pero no solamente son los valores que aprendemos a nivel cultural o social, o los que nos dan cierta identidad como individuos y de pertenencia a una nación o a un grupo de personas, sino que además es el bastión de la fe. Claro. En una sociedad. Entonces, ¿de dónde parten mis valores morales? Esos valores morales tienen que tener una base. Y en el caso, por ejemplo, de los cristianos, viene de la Biblia. Si yo puedo atacar a la familia, no solamente estaré atacando el núcleo, o sea, mi comunidad
últimamente. Voy a atacar mi nación, voy a atacar mis valores, pero también voy a atacar mis creencias, las convicciones en las cuales hemos sido formados. Exacto. Entonces, como bien dicho, es una estrategia del enemigo Ujú. terrible. Y para muchos cristianos, este tipo de estrategias pasa desapercibida. Consideran que, bueno, que es algo que está pasando, pero que de alguna forma no nos va a afectar. ¿Consideras que eso es así? ¿Que esto no nos va a afectar como cristianos? Claro que sí, nos va a afectar y de hecho hay muchos grupos cristianos que ya están prácticamente alineados con esta filosofía, Sí. ¿no? Con esta nuevo Nuevo modo entendimiento. supuestamente de pensar, Sí. un modo, ¿cómo se llama? Ellos lo dicen, o sea, es sinónimo de ser inteligente, de ser más abierto. Más de un progresismo. Exacto. Entonces, en ese contexto, la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mm, Bueno, las conversaciones siempre están en un contexto de compartir ideas, ¿no? claro. Entonces, sí, nos va a afectar, por supuesto. Estamos viviendo en un mundo de pecado donde los hijos tienen que mantenerse no aislados en el sentido de de no tener contacto, pero tenemos que mantenernos emancipados siempre De de ese esa, tipo de ideologías. claro. Y ahí Y viene la pregunta, Eduardo. ¿Qué podemos hacer? Porque entonces debemos sencillamente decir, bueno, esto es lo que ha tenido que pasar y así va a ser como en los tiempos de Noé. ¿O qué podemos hacer como familias? bueno, eh, hay que trabajar en pro de nuestra familia Ujú. y también como personas que estamos del otro lado, es decir, en el lado opuesto de esta ideología, tenemos que también manifestar del por qué nosotros no estamos de acuerdo con esto. Y la Biblia lo dice y creo que amerita leerlo. A ver, Corintios capítulo 6, 1 Corintios 6, verso 9. En adelante dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En este grupo están los elementos, la ideología del que estamos hablando ahora. Afeminados ni homosexuales. Pero lo lindo de todo esto es que Pablo, cuando les hacía mención de esto, le dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ya fueron lavados, fueron santificados. Creo que esa es la esperanza. Y Ujú. eso es lo que nosotros tenemos que decir. Es decir, tenemos que hablar que esta situación no es bueno, no fue el Claro. plan de Dios. Un matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, no es la voluntad de Dios. Dios ha juntado, Dios hizo una institución original y es un matrimonio heterosexual, es decir, un hombre con una mujer. Ellos debían concebir un hijo y esa fue la voluntad de Dios. Pero nosotros estamos aquí para cumplir la misión de Cristo. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio y el Señor nos dice que Él vino para deshacer las obras del diablo Ujú. y sabemos que el Evangelio puede. Y por eso dice finalmente, Pablo termina con y esto eran algunos de ustedes. Puede que algunos de nuestros amigos oyentes se sienta un poco aludidos, pero no es la intención de este programa, Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, pero la intención de este programa es transmitir la esperanza. Exacto. Esperanza a una persona que ha estado o está en riesgo o está en peligro de caer en esto. Dice, y esto eran algunos de ustedes. Fueron lavados, fueron también santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y más adelante en el verso 14 dice que finalmente Dios que levantó al Señor también nos levantará a nosotros con su poder. Es posible salir de esto. Los Amén. cristianos, más allá de aislarnos de este tipo de costumbres o de
de evadir a este tipo de ideologías, más allá de todo eso, también tenemos que manifestar nuestra posición, no con el fin de Absolutamente. criticar ni de censurar a nadie. Al final todos tienen derecho, tienen esa libertad, es una libertad innata en el ser humano que Dios nos ha dado, la libertad de elegir, la libertad de conciencia, pero tenemos que decir, tenemos que manifestar también del por qué Exacto. nosotros estamos en contra de esa ideología. Entonces, a mí me parece algo muy, muy interesante que hoy día la sociedad está comprando y Satanás la está vendiendo bien, es una ideología ilusionista. Exacto. Porque eso fue en el Edén. Satanás, cuando se acercó a Adán y Eva, especialmente a Eva primero, le estaba queriendo vender un producto ilusorio. Exacto. Que tenía que Una ver con propaganda sentimientos, falsa. emociones. Cómelo y vas a ser como Dios. Pero es una realidad falsa. Totalmente. Y es lo que hoy día están vendiéndonos. O sea, puede ser lo que sientes ser, pero la realidad es otra, sigue siendo lo mismo. Exactamente. ¿No? O sea, no puedes pretender ser hombre siendo una mujer o viceversa. Exactamente. Entonces el Señor quiere emanciparnos de todo eso, ¿no? Amén, amén. Bueno, yo quisiera terminar y de hecho quisiera también que en sus comentarios coloquen su opinión. ¿Usted siente que ese concepto de familia tradicional está siendo atacado? ¿Cómo ve la posición usted de la Iglesia cristiana en estos momentos? Compártanos sus opiniones allí en la sección de comentarios. Nos encantaría leerlos y también saber su opinión al respecto. Pero quisiera cerrar este espacio leyendo algunas palabras de Moisés. Y para eso voy a Deuteronomio 32. En el versículo 5 en adelante, Moisés habla de una generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, dice Moisés. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Entonces, aquí Moisés habla de esta generación que rehúsa obtener su sabiduría de sus padres, de sus abuelos, de esa familia, de esa unidad a la cual Dios confió la historia de este mundo y los principios bajo los cuales seguir en este mundo. Y a ellos Moisés los habla como una generación torcida, perversa. Y nosotros estamos en tiempos difíciles donde vamos a ver que muchos de los principios que hasta ahora hemos considerado como normales, como parte del día a día, van a ser desafiados, comenzando con la familia, qué son los hijos, quiénes son responsables por los hijos. Y de una manera u otra, tu familia y la mía puede verse afectada. Creo que más que nunca, como iglesia en general, como parte de la fe cristiana, debemos enfatizar los valores que hemos adquirido de este libro. Aquello que nos ha cimentado como parte del pueblo de Dios y establecer el principio de Dios. Nuestras iglesias no pueden ir más allá de lo que las familias que la conforman son, de la fortaleza que tienen las familias. Y si nuestras familias están debilitadas o confusas porque ya no sabemos qué tipo de familia somos, ¿qué va a pasar también en la comunidad de la fe? ¿Qué va a pasar en nuestras sociedades? ¿Qué va a pasar en tu barrio, en tu comunidad? Entonces, hago este llamado para que no solamente nos dejemos llevar por las ideologías y cualquier mesmerismo que se quiera presentar delante de las pantallas o a través de grandes pensadores. Vuelve a la raíz, vuelve a la senda antigua y allí vas a encontrar la senda y la vereda por donde tus pies deben caminar de manera certera. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado, hermano Eduardo. Gracias por todos sus aportes el día de hoy. No, un placer. Claro que sí. Y a ti, mi querida amiga,
Me despido invitándote para una nueva oportunidad donde estaremos compartiendo no solamente temas como este, pero otros temas que nos interesan para seguir creciendo en la gracia del Señor. Gracias por habernos acompañado, por darnos la oportunidad de estar juntos en este espacio. Y con esto nos despedimos, no sin antes recordarte que has sido llamada para ser una coheredera de gracia de vida. Nos vemos en otra oportunidad. Dios te bendiga.